Bueno, pues continuamos en este programa Torremolinos Puertas Abiertas. Ayer hablábamos de cultura y hoy también lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos tipos de cultura pasando por el teatro, el cine, la pintura y hoy concretamente nos vamos a centrar en la escritura, un tipo de cultura que a mí, bueno, pues curiosamente me gusta mucho leer. No cualquier libro, ¿eh? Yo tengo también mis, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y hoy voy yo a comprobar de primera mano si estos dos libros que nos van a presentar, bueno, pues son de mi agrado o no. Por lo que me han dicho, creo que sí, que sí. Tenemos con nosotros a José Arcos y a Iván Martínez Ulín. Ellos son escritores, los dos. Bienvenidos a nuestro programa. Bien hallada, bien hallada. En este caso tenemos a José, que es escritor novel, nos va a presentar su primer libro. Y Iván, que ya, bueno, pues ha estado en otras ocasiones con nosotros, ya tiene unos cuantos a sus espaldas y viene, bueno, pues a traernos ya la segunda edición del último, ¿no, Iván? Eso es buena señal, ¿a que sí? Es buena señal, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por nuestro invitado, por José, Iván, que ha sido traído aquí a nuestro programa por ti, sí, aconsejado por ti. José, cuéntanos, a ver, porque nos traes tu primer libro, ¿Cuál es el título de ese libro? ¿Qué vamos a poder ver en él? ¿Cómo está hecho? Vamos poco a poco. Háblanos de este libro. El libro, el título, lo primero, es La piedra número 7. El hecho de que se llame La piedra número 7 tiene un sentido que se desvelará al final. Bueno, no, a mitad de... Realmente, no, sí, tampoco influye mucho porque el hecho de la piedra es un medio, además es una piedra que cualquier malagueño sabe dónde está. Existe realmente y está en un sitio emblemático de la ciudad. Pero realmente es un libro que nace de la necesidad de ocupar un tiempo en mi vida laboral que se ve truncado directamente, se ve cortado a mi edad. Y entonces, pues, casi a nivel terapéutico se me ocurre, aconsejado sabiamente por mi mujer, de ponerme a escribir. Escribe, ella me dice, escribe, no, aprovecha, tienes el tiempo, esto es un cambio en la vida, seguro que es positivo, seguro que va para mejor. Entonces, bueno, pues me pongo a escribir, me siento delante del teclado y empiezo, digo, bueno, ¿y qué escribo? Dice, siempre has tenido una idea muy clara, el tema de Semana Santa, no tanto el tema de Semana Santa, que me gusta, soy cofrade, y bueno, eso lo llevo siempre por delante del ser persona, ¿no? Muchas veces es más cofrade que persona. Sí, a veces sí, es verdad. Es una forma de vivir, de alguna manera, ¿no? Al menos los que lo hacen en condiciones. Pero bueno, al margen de esto, en este libro yo he querido darle una vuelta de tuerca a la desaparición del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el original, el de Mena, el que... No voy a decir el que se perdió, el que no está, ¿vale? El que no está. Entonces hay muchas teorías, ninguna se ha podido comprobar a ciencia cierta. Empíricamente no hay nada que demuestre que ni que se quemó ni que no se quemó, ni que está en un sitio o que ha desaparecido. Hay muchas teorías. Entonces yo personalmente siempre he tenido una y lo único que he hecho es desarrollarla, novelarla. ¿Vale? La he novelado de una forma un tanto especial, es muy divertido. no es un libro hecho para cofrades. Sí es verdad que está hecho por un cofrade. Es un libro para todo tipo de públicos. Efectivamente, es un libro que lo puedes... además es un libro, como diría mi amigo Iván, es un libro blanco. Y es verdad, es un libro blanco, es un libro donde... adolece de que no tiene ni siquiera palabras malsonantes, ¿verdad? Sí. Es así. José, la temática principal es esta, el Cristo de la Buena Muerte. Ese es el nudo. Esa teoría tuya. Un libro propio para leer en las fechas que estamos, ¿no? Diría sí, yo. Además, Se puede leer en cualquier fecha del año, sí, pero bueno, pues ahora quizá nos dé un poco más de vidilla, ¿no? Leer un libro de este tipo. ¿Sabes qué pasa? Que leído en este momento, en Cuaresma como andamos,
Vas a ver luego la procesión, además concretamente la procesión del Cristo de la Buena Muerte, la vas a ver con unos ojos especiales, sabiendo que esa imagen que va en ese trono es una... No voy a decir una réplica, porque tampoco es una réplica del original, está basada en el original, hecha por Palma, tiene su historia, pero volviendo un poco a la temática del libro, al final yo lo que intento es demostrar, tampoco demostrar porque no está comprobado, de que hay otra opción de qué pasó con el Cristo de Mena. Y bueno, dicho por los mismos congregantes, dicho por precisamente por un reputado escritor como es Ramón Gómez Rabasa, que ha tenido la deferencia y la bondad, ¿no? de prologar este libro. Él mismo decía que eso no es descabellado lo que estás diciendo, es muy, pero que muy posible. Entonces, pues ahí está. Tengo agradecimientos, obviamente, de este libro, lo acabo de nombrar, a Gómez Rabasa, a Ramón Gómez Rabasa, por haberse implicado, además de una forma muy directa y muy agradecida, por mi parte al menos, en haber puesto su nombre y hipotecar su firma en esta edición, en este libro, y por otro lado el broche de oro que lo puso mi amigo Iván Martínez Ulín, que es quien ha epilogado el libro, ¿no? José, tú, bueno, pues hay un momento de parón laboral en tu vida, comienzas a escribir. ¿Pensaste en algún momento que eso que tú estabas escribiendo en un futuro podría llegar a ser publicado como un libro? Jamás, jamás. Esto, de hecho, hubo que cambiar los primeros capítulos porque eran tan íntimos que no deberían de salir a la luz, porque son tremendamente íntimos. Entonces, pues cuando ya a través de Iván y de Juan Luis Castellano, que es el editor es el director de la editorial independiente, o sea, no una editorial independiente, sino que se llama Editorial Independiente. Eso es. Entonces, pues ya vimos la posibilidad de que tenía visos de poderse editar, lo cual a mí aquello me produjo un vértigo enorme, ¿no? Entonces ya con la ayuda de Iván fuimos haciendo ya lecturas correctivas y esto sí, esto no, esto es mejor así, esto es mejor. Y entonces, bueno, aquí está. Claro, porque uno cuando empieza a escribir no tiene ni idea de escribir un libro, ¿no? Claro, como si yo me pusiera ahora. Yo escribo a mi manera, es distinto visto por los ojos de una persona que ya tiene varios libros escritos, ¿no? Sí, sin duda. ¿Quién leyó este libro por primera vez? Bueno, cuando tú lo escribes, completo, tienes ese borrador, ¿quién lo lee? ¿A quién le dices? Lo lee mi Échale mujer. Un ojo. Lo lee precisamente mi mujer y es ella precisamente la que me dice: esto es excesivamente íntimo, no lo pongas. Dice, es más, a nadie le interesa eso me interesa si acaso a mí, a mi hijo y a ti, no hay más. Y ya ahí empezamos. Ella fue la primera, es más, la recomiendo como crítica, es mi crítica más benevolente, pero a la vez más instructiva. Es sincera, ¿no? Absolutamente. Que no por ser el marido no. todo está bien. Todo lo contrario, precisamente es durísima. Aparte de que ella es una lectora empedernida, bueno, yo también tengo que decirlo. De hecho, a escribir se aprende leyendo, de eso no cabe duda. Y ella fue la que en un primer momento dijo, pues está muy bien. Y cuando le dije, sin que ella lo supiera todavía, digo, ¿sabes que hay posibilidades de que se edite, de que lo tenga todo el mundo, de que el gran público pueda acceder a él? Ella también se echó, dice, no, eso sí, bueno, que tuvimos nuestros más y nuestros menos, y precisamente fue Iván, en una conversación, en una cena, en casa de unos amigos comunes y familiares, cuando ya la convencimos, porque hubo más que convencerla a ella que a mí mismo, por el hecho de que fue ella la
la iniciadora, ¿no?, de esta historia. Pero bueno, al final el libro se deja leer, está muy bien. Ya hablaremos ahora del libro si quieres. Iván, tú has sido una pieza clave para que este Básica. libro vea la luz, ¿no? En Una cierta- gran ayuda, sí. un gran apoyo. En cierta forma sí. Sí, pero por casualidades de la vida. Nos conocimos por casualidad. Yo ya iba por mi tercera novela y fue un placer asesorar a José. Es muy importante, y es algo que además yo he vivido en carne propia, es muy importante que los autores que ya tienen una pequeña trayectoria, un cierto recorrido, ayuden a los autores que están comenzando. Yo tuve la enorme suerte de disfrutar de personas que me asesoraron y me ayudaron, como Diego Ceano, por ejemplo, que es muy conocido aquí en Málaga, y creo que es un deber, una vez que has iniciado ese camino, ayudar también a los que comienzan por Es que vez si no, primera. pienso que no hay manera, ¿no, Iván? Porque, claro, ahora tú escribes, ya lo tienes todo, y ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? O sea, no conozco a nadie que me abra una puerta, no tengo ningún contacto, ¿no? Es complicado, es un mundo muy complicado, muy cerrado. No es fácil penetrar en el mundo de la literatura. Pues hay que abrirlo, ¿eh? Que es cultura para todos. Efectivamente. Hay que abrirlo. Es muy importante, y las nuevas generaciones vienen con esos aires renovados. Yo siempre pongo un ejemplo. Antiguamente era muy difícil acercarse a un escritor. Hoy en día estamos en las redes sociales, nos mandan email, se nos Además hay acercan por la muchas calle. conferencias, hay muchas presentaciones de libros en Mucho. distintos sitios, cafeterías, Talleres de lectura. talleres de lectura. Y, Sí, es fundamental que estemos cerca, porque a fin de cuentas es de lo que se trata. Los autores no somos nada sin los lectores. Tú nos traes ya la segunda edición, ¿no? La segunda edición, de este sí, libro. este Háblanos libro. un poquito de él, aunque ya estuviste aquí presentándolo, Sí, pero... Estoy orgulloso de decir que la primera entrevista en televisión fue aquí en Torremolinos. Muy bien. Así que ya la segunda edición del Joven ya tiene un recorrido y una trayectoria. Estuvimos presentándolo en Madrid también, con bastante éxito, afortunadamente. Y bueno, pues parece que las cosas están gustando al público, está despertando el interés. Háblanos de esa trama, de esa temática. Pues tiene mucho que ver con periodistas. Es un joven periodista malagueño que recibe un encargo de un periódico en el que está colaborando, ni siquiera está todavía fijo en plantilla. Claro, para él es su oportunidad de oro. Un encargo internacional, además, la posibilidad de viajar. Y este joven pues se embarca sin pensárselo demasiado en este encargo. Se supone que es una isla que ha alquilado o comprado un millonario europeo para veranear, con la particularidad de que es en China. Claro, algo no cuadra en todo el mensaje, ¿no? Y él poco a poco pues va a ir descubriendo que bueno, no se trata de una compra exactamente y que la isla encierra muchos misterios. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, que la gente lo lea. En tu caso, Iván, ¿cómo comienzas a escribir? Pues estoy de acuerdo con José. También en una época de tu vida así que... Sí, la literatura es muy terapéutica y se comienza muchas veces por eso, porque necesitamos, yo en mi caso fue en la adolescencia, en un momento en el que todo es como una marea, estás ahí inmerso en, yo qué sé, una crisis, aparte tienes ese afán reivindicativo y rebelde de la adolescencia, ¿no? Y quieres cambiar el mundo, como digo yo, con palabras, ¿no? De hecho, la novela comienza así. Te voy a leer una pequeña cita que hace el protagonista al comienzo del libro. Dice: yo era un joven periodista lleno de ilusiones y aspiraciones que creía poder cambiar el mundo en el que vivía, armado tan solo con una pluma y la veracidad de sus relatos. Ese es el Iván de aquellos años. Creía poder cambiar el mundo. Y es normal, es propio de la edad y es importante que los jóvenes sean así. Se puede cambiar el mundo con pequeños actos. Lo importante es que se cambien de esta forma, por ejemplo, escribiendo, ¿no? Exacto, exacto. Siempre a través de la cultura, siempre a través de las buenas acciones, nunca a través de radicalismos, que eso no es manera ¿Por qué de dirías cambiar. tú a la gente joven, tú que eres joven también, que se iniciaran en este mundo, que se atrevieran, que no tuvieran ese temor, ¿no? A lo mejor hay gente joven que dice, bueno, pues yo... quisiera hacerlo yo, pero no porque, claro, no va a salir nunca, no porque, ¿no? ¿Por qué le dirías tú a la gente joven que se propusieran esas metas de escribir y de conseguirlo, ¿no? Es importante que sea como un proyecto personal. Yo siempre digo, hay personas que se te acercan, yo es que escribo, pero a mí me da vergüenza, no creo que sea bueno para salir, ¿no? Eso no se sabe nunca. Aunque sea como un proyecto personal para uno mismo y para los que tiene alrededor,
es divertido. Simplemente por eso ya merece la pena hacerlo. Que después puede tener una trayectoria profesional o puede tener un empeño, muchas veces llega por accidente. Yo creo que realmente no se vive, ¿no?, de escribir, No, realmente. es complicado. Pero es una complicado. satisfacción personal, es algo que uno hace, que uno quiere hacer y que la mayor satisfacción es verlo publicado, ¿no?, como Sin duda. en vuestros casos. Sí. Iván, tienes más libros anteriores, ¿no? Tengo más libros, sí. Yo tenía 7 en cartera, así que si el tiempo lo permite, continuaré porque tengo varios proyectos comenzados. Ajá. Pero para el año que viene sí, ya sacamos nueva novela. Así que espero volver a veros aquí en Torremolinos Televisión. Por supuesto que sí. José, en tu caso, ¿te animas ya con otro? Sí, bueno, tengo Ya otro estás en ello, a la ¿no? mitad. Claro, ya. Pero es un poco por lo que ha dicho Iván. Es que una vez que empiezas, aparte que luego no sabes cómo, o sea, te marcas unas directrices de qué quieres, de cómo vaya el libro. Al final el libro, la novela, lo que estés escribiendo al final, sobre todo si son novelas, adquieren vida propia. Eso es innegable. Los personajes empiezan a crecer, empiezan a tomar personalidad, o tú a imprimirles una personalidad sin darte cuenta que le estás dando parte de ti o parte de alguien que conoces, ¿no? Y me ha pasado con esto. De hecho, para nada era los inicios que yo tenía en mente al final que ha terminado, que me gusta mucho más cómo ha terminado a de cómo lo tenía yo pensado, ¿no? Las líneas maestras, el hilo del argumental del libro, más o menos se mantiene, pero el final ha sido totalmente distinto y efectivamente animo también a todo el mundo a... Es que se disfruta muchísimo. Si te gusta leer, que es lo principal, te gusta escribir. ¿Sabéis lo bonito de un libro? Lo que me parece a mí lo mejor de un libro, que la persona que lo escribe lo ve con unos ojos, ¿no? Ve sus personajes, ve todo lo que está escribiendo. Y luego cada persona que lo lee y lo ve con el personaje que esa persona se imagina, ¿no? No con el personaje que tú has escrito, ¿no? Cada persona que lo lea va a ver ahí un personaje representado que ella se imagine, ¿no? Es lo bonito. Eso sí. es lo bonito, Sí, que sí, es porque un pones libro, tu pero cara. un libro hay muchas formas, tantas veces como se lea, de verlo, ¿no? Y tantas personas como Tantos lo como lean. lectores. Y Es ninguna que- persona entiende un libro exactamente igual a otra. Eso es una de las magias que lleva aparejada la literatura. Yo siempre he dicho, cuando sale la película después del libro, no me Bueno. gusta verla, no me gusta porque me decepcionan siempre, ¿eh? Porque en el libro te lo imaginas todo, te creas tus personajes, y luego ves la película y dices, no, esto no es lo que yo había Claro, imaginado leyendo, ¿no? ahí ya te lo han encasillado. Claro. En la película ya te Claro. lo ha encasillado, ya te ha puesto una Por eso cara. pienso que es mucho mejor leer que ver, ¿no? Es que la imaginación siempre Y eso que trabajo en la estará por tele. Sí, pero no bueno, debería decirlo yo, pero es que para mí es así. pero es que es real, es que eso es así y ya está. ¿Cuándo escribes, José? ¿Por la noche, por el Por la día, mañana. en momentos...? Muy temprano. Muy temprano. Muy temprano. No sé, al menos yo, es cuando empiezo recién levantado. O sea, te levantas, te aseas, café y directamente a... Es más, intento que normalmente en casa están todos durmiendo todavía, están todos tranquilitos, pueden ser las 6 perfectamente, las 5:30. Hay veces que te despiertas, no sabes por qué, no acabas de coger el sueño, directamente te vas al cuarto de escribir y te encierras. Yo tengo la grandísima suerte de poder tener un cuarto de escribir y allí te encierras y empiezas. Pienso que es la mejor hora porque estás como muy despierto, o sea, no sé, estás arrancando como, si tuviera como yo con que más ponerme a energía. escribir con las 2 niñas pequeñas que tengo, madre mía, qué va, no podría, no me dejarían, pienso yo. José, Siempre hay momentos. Iván nos ha leído una de las cómo comienza su libro, ¿no? Básicamente. La primera cita de ese libro. ¿Te importaría a ti leernos algo representativo del tuyo? Mira, hay una... Sí, lo voy a hacer. Y es... Bueno, el prólogo es magistral. Pero sí voy a leer solamente una frase que no es mía, ni muchísimo menos,
pero que puede resumir, no resume el libro, pero sí lo que se debería, lo que nunca debió ocurrir. Y precisamente Marco Tulio Cicerón, en el, pues poco que sería en el 40 y tantos antes de Cristo, no, menos, tuvo que ser más. Y bueno, es una cita muy conocida por todos, que decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Obviamente el núcleo de esta novela fueron los incendios de los días 11 y 12 de mayo de 1931. Obviamente eso no se tiene que repetir. Y no hablamos de cofrades, no hablamos de ideas siquiera, hablamos de arte, hablamos de patrimonio, hablamos de cultura. Lo que se perdió en esas 2 noches, no solo en Málaga, Málaga fue la más afectada de estos disturbios, pero lo que se perdió en España en general, en Sevilla, Valencia, muchas ciudades fueron afectadas por esas brutalidades contra la cultura, en definitiva. Fueron muy duras, muy duras. Hay una obra básica, bueno, que tiene leyenda, que es el Cristo de Mena, pero junto con el Cristo de Mena se perdieron otras obras muy relevantes, obras de autores, bueno, inconmensurables. Hay obras del siglo XVI, obras del siglo XV. Lo que se perdió esas 2 noches, esos 2 días, esas 2 noches, en ese tiempo lo que se perdió es irrecuperable, obviamente es irrecuperable. Pero lo que es más irrecuperable es la pérdida cultural que ocurrió, la aberración que se hizo contra la cultura en general, independientemente de que fueran imágenes religiosas. Aquí yo no hablo de religión, o no hablo mucho de religión. Soy cofrade y se me nota, lo siento. No me arrepiento. Se tiene que notar, ¿no? Si volvieran a hacer, creo que volvería a hacerlo. Me lo enseñó mi padre y así es. Y mi hijo es cofrade, muy cofrade. Y bueno, y hombre de trono, yo también. Nos vamos a quedar con esa frase, ¿eh? Nos vamos a quedar con esa frase que me parece súper importante y que debemos tener siempre en cuenta. Por eso, desde aquí, desde nuestro programa, ponemos ese granito de arena también para fomentar la cultura y os invito a que vengáis siempre que queráis. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Siempre. Vamos a terminar esta entrevista, si os parece, con ese tráiler book, ¿verdad?, que nos habéis traído, ese tráiler de ambos libros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti.
Hablábamos de ese libro con mucha relación con la Semana Santa y José, nuestro invitado, nos decía que él es muy cofrade. Pues vamos a seguir hablando de Semana Santa a continuación y que con este reportaje que les hemos...